Bienvenidos y bienvenidas al primer Congreso Nacional de Educación y Pedagogía en la Universidad Nacional. La Universidad Aprende Educación en Contexto. Durante 5 días estaremos compartiendo reflexiones, experiencias y saberes sobre la dimensión pedagógica de nuestra universidad en los últimos años. En esta página web, en el menú superior, podrán encontrar la agenda de cada uno de los 5 días y noticias sobre el Congreso. Todos los días iniciaremos a las 9 de la mañana con una conferencia magistral. Para ingresar a esta conferencia, pueden dar clic en vivo, allí deben dar clic en auditorio principal y listo. Recuerden que tenemos 1000 cupos concurrentes en las salas. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación. Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro tercer día del Congreso de Educación y Pedagogía en la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nuestra charla magistral está a cargo de la profesora Yuri Montoya Vargas, del Centro de Ética Aplicada de la Universidad de los Andes. Profesora Yuri, muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos de poder introducir esta charla magistral con un tema que todo el tiempo nos pone en tensión como universidad dentro de los programas curriculares y pues del cual esperamos a través de su charla tener grandes aprendizajes y sobre todo generar grandes reflexiones en la comunidad universitaria. La profesora Yuri Montoya, como les mencionaba, es profesora titular de la Universidad de los Andes. Fue durante un tiempo directora del Centro de Investigación y Formación en Educación, el CIFE, de la Universidad de los Andes. Actualmente es la directora del Centro de Ética Aplicada. También es fundadora de la Red para la Formación Ética y Ciudadana, Red Ética, y de la Red Latinoamericana de Éticas Aplicadas. Es la coordinadora de la Red Iberoamericana de Investigadores en Evaluación de la Docencia y es miembro del Consejo Nacional de Bioética en Colombia. Entonces, como ustedes se dan cuenta en esta breve presentación, una persona que sabe mucho de este tema, una persona que nos va a aportar mucho a la comunidad universitaria con esta charla inaugural. La dejo entonces, profesora Yuri, reiterándole nuestro agradecimiento. Bienvenida a la Universidad Nacional de Colombia. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Diana. Muchas gracias. Buenos días a todas y todos. Me siento muy honrada de poder estar aquí con ustedes y de poder compartirles tanto la experiencia del Centro de Ética Aplicada como la conceptualización que hemos venido haciendo a lo largo de estos años acerca de la ética como un modelo de formación transversal en la universidad. Puede ser de formación profesional, pero me parece importante comenzar con los contraargumentos, comenzar respondiéndole a quienes se oponen a esta idea de transversalidad. De transversalidad es de lo que voy a estar hablando durante toda la charla, pero por eso me parece importante comenzar por aquí y pues qué mejor que comenzar con la profesora de la Cortina, quien claramente ha expresado que no está de acuerdo con la transversalidad de la ética. ¿Por qué no está de acuerdo? Primero porque dice que transversalizar una materia es suprimirla. Obviamente ella se está refiriendo al contexto de la enseñanza básica y a legislaciones recientes que buscan reemplazar la materia de ética por una materia de valores cívicos y éticos. Entonces, en el caso de lo que ella está planteando, claramente hay un reemplazo de la materia de ética. Yo tengo que decir que nosotros cuando hablamos de transversalizar la ética no estamos hablando de suprimir asignaturas, sino de hacer visible la ética en el resto del currículo. Entonces, digamos que esta crítica es importante tenerla en cuenta para no correr ese riesgo. O sea, hay un riesgo real de que cuando decimos transversalizar estemos desapareciendo algo. Nosotros queremos que eso no ocurra. Cortina dice también que transmitir las propuestas éticas carece de sentido si la transmisión no va acompañada del diálogo en que se intercambian argumentos y experiencias.
la reflexión compartida y la fundamentación de las opciones. Creo que no hay ninguna razón por la cual transversalizar signifique no tener un espacio para argumentación, diálogo y reflexión compartida. Al contrario, lo que queremos es abrir esos espacios de diálogo en otros lugares que no son solamente las materias de ética. Ella cree que para que haya un verdadero diálogo y una verdadera reflexión se requiere una materia monográfica. Tengo que decir que yo no tengo nada en contra de las materias de ética. Me encantan las materias de ética. La propuesta de transversalizar la ética tiene que ver con complementar lo que ocurre en esas materias cuando existen o con crear un espacio específico para la formación ética cuando esas materias no existen. Finalmente, ella plantea que a nadie se le ocurre transversalizar la física o las matemáticas, ni tampoco la historia y la literatura. Un poco es una preocupación por qué tan importante es la materia, porque las materias importantes no se transversalizan. Yo creo que valdría la pena también pensar sobre las posibilidades de transversalizar otras materias, si eso significa ver las implicaciones que cada una de esas disciplinas tiene para los otros aprendizajes que queremos promover. Entonces, habiendo comenzado con esta oposición, creo que tenemos que ponernos de acuerdo en de qué estamos hablando cuando hablamos de transversalidad, porque podemos encontrar otros sentidos de la transversalidad. En particular, tengo presente la reflexión de Augusto Hortal, quien plantea que el lenguaje de la ética puede ser el lenguaje común para hablar de lo que se hace y se debe hacer en la universidad. Este puede ser probablemente el leitmotiv de nuestro centro de ética, y es tratar de hacer que la ética esté presente en todos los ámbitos de acción de la universidad. Este es un sentido de transversalidad bien distinto. Ahí la está hablando de la transversalidad curricular. Aquí se está hablando de una transversalidad que de alguna manera impregna todos los ámbitos de acción de la universidad y que va más allá del currículo. Yo encuentro esa cita muy en sintonía con la de mi maestro Guillermo Hoyos, que me dio clase aquí en la Universidad Nacional en Filosofía, quien decía que debíamos considerar el modo de trabajo propio de la universidad como fundamentalmente filosófico. Es decir, aquí estamos hablando de la filosofía y la ética como formas de pensar, hacer y actuar en la universidad. Y ese es un sentido bien distinto. Entonces, lo que hemos podido venir haciendo a lo largo de estos años es pensarnos esos distintos sentidos de transversalidad. Y la conceptualización a la que hemos llegado nos permite hablar por lo menos de 4 sentidos de transversalidad. Una, la ética a través de la vida. Otro, la ética a lo largo de la vida. Otro, la ética a través del currículo, que es de lo que está hablando Adela Cortina. Y ética a través de la universidad, que es de lo que estarían hablando Hortal y otros. ¿Qué queremos decir cuando decimos ética a través de la vida? Pues lo que queremos decir es que tenemos que tener en cuenta que aunque los estudiantes estén formándose profesionalmente en la universidad, no solamente importa el ámbito profesional. Debemos ocuparnos de los distintos ámbitos de la persona, los distintos ámbitos en los que se desenvuelve una persona. Y eso supone que cuando hablemos de ética tenemos que tener en cuenta, digamos, el ámbito general, que serían como esas habilidades de discernimiento y deliberación que aplican a todos los contextos, pero hay que pensar en contextos específicos, en el ámbito personal, el cuidado de sí mismo, por ejemplo, el ámbito ciudadano, el ámbito académico, tanto en relación con el trabajo académico de los estudiantes como de los propios profesores, y el ámbito profesional. Entonces, pensar que cuando decimos ética en el currículo, no estamos solamente diciendo ética profesional, es uno de los primeros elementos que quiero plantear. Tenemos que pensar en ética en estos distintos ámbitos. Eso lo hemos llevado a la práctica formulando desempeños específicos para cada uno de esos ámbitos. Desempeños de formación ética orientados al ámbito general, que, insisto, aplican a todos los demás ámbitos, pero también desempeños específicos del ámbito académico, del ámbito ciudadano, del ámbito personal y del ámbito profesional. El segundo sentido en el que hablamos de ética transversal, pues no es muy transversal, es más bien longitudinal y se refiere a la ética a lo largo de la vida. ¿Por qué a lo largo de la vida? Porque otra de las oposiciones que uno encuentra cuando quiere hablar de ética en la universidad es que algunas personas dicen que eso ya debió haber ocurrido, la formación ética debió haber ocurrido o en la casa o en el colegio y que la universidad llega tarde para hacer la tarea de formación ética.
Sin embargo, pues hay investigaciones que muestran que hay un importante desarrollo moral en los años de universidad. Y si pensamos en el tema del carácter, es una formación que ocurre a lo largo de toda la vida. Hay espacio para la formación ética en la universidad, hay desarrollos importantes que ocurren en la universidad y lo importante es formular claramente qué es lo que esperamos que ocurra. Este modelo que estoy compartiendo con ustedes aquí es un modelo de desarrollo moral que desagrega la competencia moral en 4 aspectos. La sensibilidad, que es la capacidad de interpretar una situación desde un punto de vista moral, o sea, darse cuenta de las implicaciones que tiene mi actuación. El juicio, la capacidad de juzgar qué acción es correcta en un determinado contexto. La motivación para actuar, que supone darle prioridad a valores morales frente a otro tipo de valores. Y el carácter para actuar, que pues es el coraje que me permite hacer lo correcto y persistir a pesar de que las circunstancias sean adversas. Como vemos, estas son capacidades que se desarrollan a lo largo de toda la vida. Nadie puede decir que ya está 100% en capacidad de actuar de manera consistente con estas características todo el tiempo, sino que es un esfuerzo continuado que hacemos. Y si pensamos en el contexto, por ejemplo, de la ética profesional, pues el carácter profesional, el carácter para actuar como profesional, inicia su formación en la universidad, pero se continúa a lo largo de todo el ejercicio de la profesión. Uno sigue trabajando en su carácter profesional a lo largo de este ejercicio de la profesión, igual que su carácter como persona se desarrolla a lo largo de toda la vida. El tercer componente de la ética a través del currículo también tiene distintas interpretaciones y tiene distintas formas de concretarse. Podemos estar hablando de transmitir un código moral o un conjunto de valores a través del currículo. Digamos que eso es algo que en algunas instituciones, sobre todo de carácter confesional, se adopta sin mayores dificultades. En instituciones pluralistas y que no tienen carácter confesional, pues la discusión acerca de la transmisión de un código moral es una discusión álgida y no siempre fácil de saldar. Hay otros enfoques que tienen, digamos, más fácil adaptación a un contexto como el de la Universidad Nacional o el de la Universidad de los Andes, como es pensar la ética como disciplina filosófica, y en esa medida, pues lo que se está enseñando a través del currículo es un curso de ética, como se enseñaría en una facultad de filosofía. Las otras opciones es pensar en la ética como problemas sociales complejos, problemas éticos que atraviesan a la sociedad, problemas que muchas veces serán interdisciplinarios y que se resuelven con el aporte de distintas disciplinas, y la ética como ética profesional, entendida como los estándares que orientan el ejercicio de cada profesión y los dilemas que enfrenta el profesional. Estos distintos aspectos no son incompatibles entre sí, no son excluyentes. Probablemente cuando uno habla de ética a través del currículo, hay espacio para ellos, hay espacio para los distintos aspectos, para los distintos componentes. Y pues a continuación les quiero mostrar. El otro enfoque que mencionábamos del sentido, el que complementa el sentido de transversalidad, es pensarse la ética como algo que atraviesa la universidad, que atraviesa la docencia, la investigación y la proyección social de la universidad. En ese sentido, pensamos que parte de nuestra misión es asegurarnos, pues, por un lado, que la ética está presente en la docencia, en la formación de profesionales socialmente responsables, y ese sería, digamos, el sentido de ética transversal con respecto al currículo, pero también en la investigación. Creemos que hay una tarea importante de formación en ética de la investigación a los investigadores, y también la participación en proyectos de investigación sobre la ética y sobre la educación ética. A nivel de la cultura institucional, nos parece que es muy importante trabajar en la formación de la capacidad de deliberación ética de toda la comunidad. Esto tiene que ver con la coherencia institucional, tiene que ver con la coherencia entre lo que les enseñamos a los estudiantes y la forma en la que funcionamos como institución, con esta idea, digamos, de que la ética debe ser el lenguaje de la universidad. Pues la educación de nuestros estudiantes no ocurre solamente a través de las aulas, sino que ocurre a través de su interacción con ese entorno que es la universidad. Entonces, ¿cómo ese entorno es consistente con ese mensaje de formación ética o no? Y pues obviamente también en relación con la proyección social, qué es lo que podemos hacer nosotros
desde la universidad por aportar a la deliberación ética de toda la comunidad a través de espacios pues, como el trabajo en redes, la participación en eventos externos, la participación a través de educación continua o actividades de extensión. Es un poco una invitación, como les decía antes, a que efectivamente lo que ocurre en las aulas sea consistente con lo que ocurre fuera de ellas, no solamente porque es parte del mensaje educativo que damos, sino porque es parte de la consistencia de la institución con lo que entiende por ética. Quiero entonces dedicar los próximos minutos a enfocarme en uno de estos aspectos. Pues no, por tiempo no puedo desarrollarlos todos, pero me parece importante centrarme en el tema de la docencia, es decir, qué es lo que estamos diciendo cuando proponemos ética transversal en la docencia. Y pues estamos diciendo varias cosas. Por un lado, entendemos la ética transversal como una invitación a que en todos los cursos se aprovechen las oportunidades que se presentan para reflexionar sobre las implicaciones éticas de lo que se está enseñando. Sea esto mecánica de fluidos, sea organizaciones, sea teoría del Estado, sea biología. En todos los espacios hay esta posibilidad. Y esperamos que los profesores eh, tengan la sensibilidad para reconocer las implicaciones éticas de lo que enseñan y ayuden a desarrollar en los estudiantes esa sensibilidad para reconocer los aspectos éticos de las disciplinas. La segunda estrategia es lo que hemos llamado cursos Epsilon y es una propuesta para que la invitación de arriba no se quede en el aire, sino que se concrete en cursos de las disciplinas que se desarrollan a lo largo del currículo. No son cursos de ética, son cursos como los que mencioné antes. Cualquiera de los cursos que mencioné antes podría ser un curso de Epsilon, pero es un curso que se compromete con el desarrollo de la competencia ética en los estudiantes. Ahora les muestro en más detalle en qué consiste, cómo lo hace. Y el tercer componente de transversalidad, también digamos en respuesta a de la cortina, es que obviamente consideramos que también forma parte de la ética transversal los cursos que son diseñados específicamente para enseñar ética. Lo que pasa es que esos cursos no existen en todas las carreras. Existen, por ejemplo, ética profesional en derecho, en medicina, en psicología, en contaduría, pero no en todas las profesiones hay un curso de ética profesional. Pero creemos, insisto, que estos cursos tienen un lugar en esta propuesta de transversalidad. O sea, la idea no es reemplazarlos. Si existen, son un complemento. Entremos un poco más en detalle en los cursos Epsilon. Los cursos Epsilon, como les decía, en el contexto de nuestro currículo, son cursos disciplinares o del ciclo básico, o sea, de la formación general, que desarrollan competencias éticas en los estudiantes a partir de un acuerdo básico de funcionamiento. Ese acuerdo es que se formule un objetivo de formación ética, que se comunique claramente a los estudiantes, que haya un diseño de una secuencia de actividades de enseñanza y aprendizaje que nos permita lograr ese objetivo y que haya actividades de evaluación del logro del objetivo. Esto nos permite asegurarnos que la ética está presente y está presente de manera explícita en estos cursos y no es una invitación que se queda en el aire con la idea de que todos lo estamos haciendo, pero de pronto nadie lo está haciendo. ¿Cómo hacemos eso con profesores que no tienen formación disciplinar en ética? Lo hacemos a través de un curso que hemos denominado curso proyecto, cómo incluir la ética en la formación universitaria. Lo hemos denominado curso proyecto porque los profesores que toman el curso tienen como proyecto revisar el programa de su curso, el microcurrículo de su curso, para incorporar estos elementos que mencioné antes en él, o sea, incorporar un objetivo de formación ética, unas actividades de enseñanza y de evaluación de la ética. Me gustaría compartir con ustedes la experiencia de una de nuestras profesoras en relación con este curso, para lo cual a continuación vamos a compartir un video. Bueno, me interesó trabajar temas de ética en mi curso La condición humana porque
no, porque primero tiene que ver con la antropología. La antropología siempre requiere un desarrollo no solo conceptual, sino ético, un posicionamiento ético frente a temas que tienen que ver con cómo ha evolucionado el ser humano, no solo en términos biológicos, sino sobre todo en términos sociales. Entonces, el curso de ética fue importante para mí, para poder entender mejor cómo era que yo podía anclar esa reflexión en los aspectos específicos que desarrollo en el curso, y fui aprendiendo entonces que podía no solo tratar temas, preguntas éticas generales, sino empezar a desarrollar prácticas de ética en el aula misma. En primer lugar, me parece que nosotros los estudiantes venimos con una visión muy pormenorizada de la ética desde los colegios, y eso afecta la manera en la que recibimos esa enseñanza en la universidad. Y ya en la universidad me parece que las poblaciones que no tienen este paradigma en la cabeza son menores a las que sí lo tienen. Digamos, los ingenieros son una población, que es mi caso, somos una población bastante grande en la universidad y venimos con esa visión, y tomar cursos de ética, digamos que en cierto modo nos parece como no tan serio como la ciencia. El curso de herramientas de enseñanza para la ética me aportó varias cosas. Por un lado, creo que fue una ocasión muy interesante de intercambiar con otros colegas de otras facultades y de otros departamentos, y entonces la actividad misma generó un proceso plural muy interesante para mí. Los materiales y el proceso mismo me sirvieron mucho para pensar en lo que ya había planteado antes, no solo cómo integrar grandes preguntas de la ética, sino cómo enraizarlas en las prácticas de aula. Entonces me interesaron mucho los métodos, las estrategias, las actividades que nos proponían diseñar para hacer esa deliberación ética en el salón de clase, para hacer que los chicos de un modo mucho más activo se involucraran con cualquier tipo de tema de ética, en este caso pues a través de nuestros temas y a través de prácticas de escucha activa, deliberación, respeto por la palabra del otro, atención a la palabra del otro, ese tipo de cosas. Nos enseña a pensarnos como una especie y como seres humanos, como iguales, y no tanto una visión institucionalizada del individuo como yo aparte de ti, porque yo hago algo distinto, porque conozco cosas distintas y porque vivo en un lugar distinto. Entonces creo que estos ejercicios éticos nos ponen de frente el hecho de que todos somos seres humanos y que por ende debemos tener cierta responsabilidad en lo que hacemos, y ese es el proyecto que creo que la universidad tiene que desarrollar. Para el curso diseñé el desarrollo de 4 actividades éticas de componente épsilon específicas, como en los temas medulares de los módulos que trata el curso. Yo pienso que cuando se lleva el conocimiento como a una dimensión práctica, en este caso a través de situaciones problemáticas que involucraban unos dilemas éticos para los estudiantes, ellos pudieron sentir y practicar el conocimiento en acción. Yo creo que eso es muy importante, si bien digamos a veces obviaban las cosas que habíamos aprendido en la parte conceptual, muy desde su sensibilidad emergían aspectos interesantes. Entonces eso lo hemos hecho en todas las actividades. Cada vez vemos que las guerras, las crisis, las políticas estatales cada vez están más guiadas a alejar a quien es diferente. Cada vez es más necesario que la ética sea parte de cualquier educación. Este tipo de herramientas permiten pues, que la gente piense más en grupo. Bueno, pues le agradezco mucho a la profesora Mónica Espinosa del curso La Condición Humana del Departamento de Antropología por permitirnos compartir este testimonio de ella, de sus estudiantes y de su monitor. Ustedes dirán, bueno, pero ese es el contexto de la Universidad de los Andes. ¿Qué pasa en la Universidad Nacional? Pues por ahora no mucho, pero ha sido muy interesante la experiencia que hemos tenido con la Escuela de Minas de la sede de Medellín. Allí hemos tenido la posibilidad de compartir este curso con los profesores de ingeniería,
y les puedo compartir pues brevemente un par de testimonios acerca de lo que entienden ellos que puede ser la utilidad de este ejercicio. La profesora Mónica Vallejo de Ingeniería Electrónica nos dice: el curso de ética me permitió reflexionar, organizar y consolidar algunas ideas intuitivas que tenía relacionadas con el tema de la ética, de forma que pudiese orientarlas apropiadamente para integrarlas en el microcurrículo de mis asignaturas para los próximos semestres. O sea, esto es algo que ya empieza a pasar en ingeniería. El profesor Manuel Alejandro Fula, del Departamento de Procesos y Energía. Colocarse en los zapatos del otro, de aquel que piensa diferente, y tener que pasar a darle la razón hace que nos sintamos vulnerables. Tal vez hace falta que los maestros nos pongamos con mayor frecuencia en una situación similar para salir de esa zona de confort en la que nos encontramos por haber dado nuestros cursos por años y sentir que tenemos la razón. Agradezco al curso de los Andes por haber conseguido generar en mí esta reflexión. Y finalmente, la profesora Diana López, que coordina el Instituto de Educación, nos comparte el sentido que esto tendría más institucional. Desde el Instituto de Educación en Ingeniería de la Facultad de Minas, hacía tiempo estábamos buscando opciones para que los docentes de la facultad pudiéramos desarrollar elementos más formales y no tanto desde la intuición para incluir la ética en los microcurrículos. La propuesta que tienen desde el Centro de Ética Aplicada, dada nuestra formación en ingeniería, ha sido muy oportuna, rigurosa y al mismo tiempo muy concreta. Nos ha permitido abrir nuevos espacios de conversación y trabajo sobre la ética en la facultad. Pues también les agradezco a ellos que hayan querido compartir con nosotros estas experiencias, porque nos abre de la posibilidad de trabajar en ese sentido en el contexto de la universidad. ¿Qué más hacemos para promover esta reflexión en los profesores? Tenemos algo que llamamos una comunidad de práctica. Es básicamente una reunión mensual que hacemos con los profesores que comparten esta preocupación, en la que básicamente lo que hacemos es aprender unos de otros, compartir las experiencias, las dificultades, reflexionar juntos y aprender a hacerlo a partir de ese compartir. Lo que ocurre normalmente en estas sesiones es que los profesores ponen en práctica alguna de las actividades que desarrollan con sus estudiantes. El resto de profesores actuamos como si fueran sus estudiantes, participamos de la actividad como si fuéramos sus estudiantes y luego tenemos la posibilidad de retroalimentar la actividad. Eso ha sido un espacio muy importante para consolidar la propuesta y pues para mantenernos aprendiendo y resolviendo temas que son difíciles de resolver entre todos, como es el tema de la evaluación. Quisiera ir un paso más allá, y es qué pasa cuando no trabajamos solamente al nivel de los profesores que voluntariamente quieran incorporar estos elementos, sino cuando lo pensamos a nivel curricular. Insistiendo en que la propuesta nuestra no es crear cursos de ética. Lo que hemos logrado en programas como el de Ingeniería Biomédica es que materias específicas del currículo, que son obligatorias para todos los estudiantes, se comprometan con elementos de formación ética. Entonces, el curso de introducción trabaja la ética general y la ética del estudiante. El curso de biomateriales se ha comprometido con temas de ética de la investigación y con ética profesional. Y los proyectos de diseño 1 y 2 trabajan también ética de la investigación, ética ciudadana y ética profesional. Eso se hace a través de unas actividades muy específicas, actividades que puede ser que desarrollemos conjuntamente entre el Centro de Ética y los profesores del curso, o con la participación de otros entes de la universidad, como el Comité de Ética de la Investigación o el Comité de Investigación con Animales, o lo trabajan directamente los profesores. Esto lo quiero mostrar porque si queremos, digamos, tomarnos en serio la transversalidad, probablemente tengamos que ir más allá de trabajar solamente con profesores que están interesados en hacerlo, y tengamos que pensar en tomar decisiones de carácter curricular para asegurarnos de que efectivamente la experiencia de formación de un estudiante a lo largo de sus 4 o 5 años que dura la carrera, pues sea efectivamente una experiencia de he estado en contacto con estos temas, he aprendido a pensar sobre estos temas, he aprendido a tomar decisiones en el contexto de lo que estoy aprendiendo a lo largo de toda mi formación. ¿Qué hemos aprendido hasta aquí? Pues muchas cosas, pero sintetizando algo de lo que he venido presentando hoy,
yo podría decir que transversalizar no necesariamente implica invisibilizar. Esa es una preocupación real, pero no tiene por qué ser así. Para que no sea así, para que transversalizar no sea desaparecer, necesitamos un esfuerzo institucional continuado y coordinado que nos garantice que efectivamente los elementos de transversalidad están presentes en los cursos. Para eso, uno de los retos más importantes es la formación de los profesores, los profesores que no tienen una formación en ética, pero que tienen la preocupación por la formación ética de sus estudiantes, requieren acompañamiento, requieren formación para poder incluir esa reflexión ética en sus cursos. Ese acompañamiento no necesariamente tiene que ser, digamos, cursos de ética que les dictamos a los profesores, pero sí puede darse en el contexto de una comunidad de práctica en donde, como les decía antes, unos aprendemos de los otros. También hemos aprendido que se requiere un diseño curricular explícito para superar el simplemente tener algunas actividades y poder garantizar que estamos hablando de ética transversal, y eso supone trabajar con los comités curriculares, con los comités de los programas académicos para que eso ocurra. Nuestra visión de transversalidad, de todas maneras, aunque hice énfasis en esta presentación en el aspecto de docencia y en el aspecto del currículo, creo que debe ir más allá del currículo, debe permear todos los ámbitos de acción de la universidad, no solamente como parte del currículo oculto o de lo que llamaríamos la cultura moral de la institución, sino también como parte de ser consistentes entre lo que decimos y lo que hacemos, entre cómo formamos a los estudiantes y cómo funcionamos como institución y cómo nos relacionamos con la sociedad en su conjunto. Para cerrar un poco con lo que abrí, estoy de acuerdo con los autores que consideran que la ética debe ser el lenguaje de la universidad, y esa es la invitación que desde el Centro de Ética Aplicada les hago a todos ustedes. Algunas referencias, muchísimas gracias. Bueno, profesora Juni, muchísimas gracias. Vamos a aprovechar que terminamos unos 18 minutos faltando 10 para las 10, que es la hora en que generalmente terminamos, para poder introducir ahora sí las preguntas del público. Una muy interesante es este cuestionamiento que hace Gabriel. Él pregunta, ¿la ética se enseña o se apropian las relaciones con la naturaleza y dentro de ella los humanos? Muchas gracias por esa pregunta. Esa es una pregunta que he tenido que enfrentar a lo largo de estos años, porque creo que tiene que ver con qué pretendemos enseñar. Y cuando yo les mostraba al comienzo de la presentación estos distintos aspectos y estos desempeños, es porque pensamos que hay ciertas competencias y ciertas capacidades que sí se pueden enseñar. Por ejemplo, la capacidad de identificar problemas éticos, la sensibilidad para reconocer que algo tiene implicaciones éticas. Eso es algo que se puede entrenar. Obviamente, si estamos hablando de ser una persona ética es una opción de vida y es una opción personal que toma cada quien. Pero sí, digamos, yo como institución educativa o como programa de formación profesional, no puedo garantizar que quienes vienen a tomar este programa se van a graduar convirtiéndose en personas éticas o en profesionales éticos como resultado de mi formación. Pero sí puedo poner en ese programa los elementos para que esos estudiantes desarrollen ciertas competencias éticas y cierta sensibilidad y ojalá la motivación para actuar de manera ética. Entonces yo creo que como instituciones educativas podemos contribuir a la formación ética de los estudiantes y que sí hay ciertos conocimientos que se pueden impartir, ciertas habilidades que se pueden desarrollar, ciertas disposiciones que se pueden motivar a través de la formación ética. O sea, creo que sí hay un espacio para la formación ética sin que eso implique que lo que ocurre en la universidad es la garantía de que existe una persona ética. Entre otras cosas, porque hay muchas otras cosas que influyen, como dice la persona que hace la pregunta, desde el relacionamiento con el ambiente, desde la formación en la familia, la formación en el colegio,
lo que ocurre fuera de la institución educativa, pues todos esos son elementos que también constituyen el carácter de la persona y que van a formar parte de su formación ética. Señora, acá pregunta Miguel Francisco, pregunta para filósofos, si uno plantea la ética desde la filosofía, ¿cuáles serían esos autores, esas escuelas que usted recomendaría para tratar estos temas en la universidad? Pues eso es una decisión curricular difícil porque tiene que ver con la intención pedagógica. ¿Qué es lo que queremos desarrollar en los estudiantes? Va también a determinar qué escuelas consideramos más adecuadas. Nosotros, por ejemplo, hacemos mucho énfasis en la deliberación y la toma de decisiones. Y cuando uno piensa en la toma de decisiones frente a dilemas éticos, pues hay unas escuelas tradicionales, digamos, que juegan un papel ahí importante. La ética deontológica de corte kantiano tiene una forma de responder a esos dilemas que es una ética de principios, una ética basada en el imperativo categórico. Creemos que ese es un enfoque importante para tener en cuenta, digamos, a pesar de todas las críticas que pueda enfrentar. Y es un enfoque, digamos, paradigmáticamente opuesto a un enfoque utilitarista. Entonces creemos que también es importante tener presente el enfoque utilitarista y cuál es el tipo de respuesta que el utilitarismo da frente a un dilema para poder ver alternativas de solución. Otro enfoque que nosotros utilizamos mucho es la ética de la virtud, que a veces se puede ver como una especie de solución de compromiso en el sentido de querer buscar el justo medio, pero no el justo medio entendido como la respuesta intermedia, sino como el medio óptimo. Y en ese sentido, incluso algunos autores plantean que en lugar de verlo como oposiciones, uno podría tratar de tomar decisiones informadas por los distintos enfoques. Por decir de alguna manera, yo primero evalúo una situación desde un enfoque deontológico, porque eso me va a garantizar no pasar por encima de las personas, no vulnerar derechos fundamentales. Pero puede ser importante frente a esa respuesta deontológica hacer una evaluación consecuencialista, una evaluación utilitarista y pensar si las consecuencias de esa decisión son deseables o no. Y incluso proponen cerrar el ejercicio con una pregunta que vendría desde la ética de la virtud, que sería del tipo, ¿qué tan contenta me siento con la decisión que tomé? Si esa decisión que tomé refleja la clase de persona que yo quiero ser. Y de esa manera, de manera complementaria, uno podría usar distintos enfoques para analizar una misma situación, sin pensar que siempre hay un enfoque que es mejor que otro, o sin pensar que cualquiera de ellos me resuelve el asunto. En realidad, yo pienso en los enfoques éticos como herramientas para pensar, y pues la decisión la tiene que tomar cada quien, pero cuantas más herramientas tenga, mejor. Gracias, profe. El profesor Oscar Duarte, de la Facultad de Ingeniería, pregunta: la transversalidad es deseada para muchos temas en la formación universitaria: la ética, las habilidades de comunicación, el liderazgo, el emprendimiento y un gran etcétera. ¿No sería más práctico el diseño de actividades en unas pocas asignaturas con este propósito explícito, quizá desde un enfoque de aprendizaje basado en proyectos? Yo creo que el aprendizaje basado en proyectos es una estrategia magnífica para el desarrollo de este tipo de competencias. Pero no creo que eso se oponga a la idea de transversalidad o que sea una cosa distinta. Al contrario, lo que uno pensaría es, si tenemos todos esos propósitos, deberíamos hacer más uso de esas estrategias como el aprendizaje basado en problemas o el aprendizaje basado en proyectos, pero con lo que yo no estaría de acuerdo es con decir que sería mejor hacerlo en unos pocos espacios. Es como si dijéramos, vamos a confinar el aprendizaje basado en proyectos, nos va a permitir lograr estas competencias en estos espacios muy, muy específicos. Digamos que para mí la idea de que son competencias supone una idea de desarrollo progresivo, y ese desarrollo progresivo necesitamos trabajarlo de manera constante a lo largo de todo el currículo. Entonces mi invitación sería a que haya más espacios de aprendizaje experiencial como los que se proponen,
pero que ocurran a lo largo de todo el currículo. No pensar que si hacemos esta actividad en este curso, ya ahí trabajamos todas las competencias y podemos chulear el desarrollo de competencias. No, esas competencias hay que trabajarlas de manera pues transversal. Muy bien, profe. Para la siguiente pregunta que formula Juan Sebastián Vega, tengo que contextualizarle una parte. Nosotros en la Nacional tenemos 5 sedes andinas. Están en Bogotá, Medellín, Manizales, Palmira, La Paz. Y tenemos 4 sedes de presencia nacional, son las que tenemos en Amazonía, Orinoquía, Arauca y San Andrés. Entonces, con respecto a eso, él pregunta, ¿cómo replantearse la pedagogía de la ética del trabajo y la formación a una más basada en desempeños auténticos? ¿Y cómo llevar esos escenarios de formación a nuestras sedes de frontera? Yo creo que desempeños auténticos son todos los que estamos proponiendo, solamente que hay unos desempeños que sirven, digamos, que se refieren solamente al espacio de lo que puede ocurrir en el contexto de un aula de clase. Por decir algo, si cuando yo digo identificar los elementos que tienen relevancia ética o tomar una decisión o justificar una decisión, eso yo lo puedo hacer en el contexto del aula, pero también lo puedo hacer en contextos, digamos, de ejercicio de la profesión o en contextos de interacción con la comunidad. Ahora bien, hay unos desempeños que tienen que ver con efectivamente tomar decisiones y actuar de manera consistente con esas decisiones, que solamente los puedo ver en contextos efectivamente de actuación, ya sea de espacios prácticos o de proyectos con la comunidad, de aprendizaje-servicio, por ejemplo. Y esos espacios pues están en todos los programas y digamos que cada sede, según el contexto en el que se ubica, pues tendrá unos requerimientos de su entorno que son distintos, pero interactuar con esos entornos es un espacio ideal para desarrollar competencias éticas y ciudadanas. Vamos que también la literatura muestra que, por ejemplo, el compromiso social se desarrolla mejor y de manera más consistente en esas interacciones que a través de cátedras. Entonces, si uno quiere ir más allá de simplemente la deliberación en el contexto del aula de clase y quiere ver a sus estudiantes de verdad interactuando con las personas y cómo es esa interacción y cómo desarrollan su capacidad de responder a esos entornos, pues lo mejor es incorporar esos entornos en el currículo a través de proyectos de interacción con la comunidad. Acá, profe, 2 preguntas que van en el mismo sentido, entonces las voy a unir porque hay varias reflexiones acá sobre qué es más importante trabajar en la moral o la ética. En mi presentación usé casi como sinónimos las 2 palabras, sobre todo porque usé algunos textos de psicología moral que están hablando de moral y no de ética. Yo, ¿qué distinción suelo hacer entre moral y ética? La moral es el conjunto de valores vividos por una persona, por una comunidad. Es el conjunto de valores compartidos. Uno puede hablar de la moral colombiana, y entonces son los valores compartidos por los colombianos. Uno podría pensar que es muy importante trabajar esos valores, formar en esos valores, en cuáles son los valores que debemos compartir como ciudadanos colombianos. Pero la ética es una mirada crítica sobre esos valores, es la posibilidad de reflexionar críticamente sobre esos valores. Y eso nos permite en un determinado momento distanciarnos de esa moral compartida. ¿A qué me refiero? A que yo puedo, desde un enfoque ético, criticar algunos valores o antivalores propios de la cultura colombiana. Y yo creo que eso es muy importante poder hacerlo. O sea, yo creo que la ética lo que hace es aportar la capacidad de reflexionar, de deliberar y de evaluar críticamente esos valores. Entonces creo que es tan importante la formación en valores, que sería la moral, como la posibilidad crítica de evaluar esos valores, que es lo que la ética aporta. Se me quedó congelada la profe Diana. Ya me descongelé. Gracias, profe.
Profe, y con respecto a esto último que usted menciona, ¿qué posibilidad hay desde esta ética de cuestionar justo valores que se han venido metiendo en la cultura académica y que desde las epistemologías del sur se han cuestionado, como la idea del éxito, del progreso, de la competencia discriminada, de la excesiva productividad? Todos estos valores, ¿cómo pueden ser cuestionados desde esa mirada? Pues, Es cuestionar la misma academia desde lo ético. claro, creo que precisamente eso es lo que la ética permite. Una reflexión ética nos permite tomar distancia de esos valores compartidos, en este caso por la academia, y evaluarlos críticamente. El concepto de meritocracia, por ejemplo. Hay autores recientes que están poniendo el dedo en la llaga sobre lo que la meritocracia implica y cómo de alguna manera justifica la exclusión y justifica las inequidades, etcétera. O sea, la ética funciona como unos lentes que nos permiten precisamente evaluar críticamente culturas compartidas, en este caso la cultura académica. Y creo que las epistemologías del sur son unos buenos lentes para hacer ese ejercicio. En ese sentido, profe, esta importancia que usted confiere a esta reflexión necesaria de estos valores, ¿cómo hacer para que la comunidad académica, la comunidad universitaria, le dé ese valor? En el video justamente uno de los estudiantes comenta cómo dentro de la misma comunidad universitaria, por ejemplo, cuando tenemos muchas carreras técnicas, disciplinares, profesionales, se considera que cualquier crédito, cualquier hora de clase que se pierda, comillas, en estas reflexiones, está quitándole validez, seriedad, lo que él mencionaba, incluso legitimidad a su programa. ¿Cómo hacer para que profesores y estudiantes dentro de las comunidades académicas entiendan esa dimensión curricular como el currículo que se vive diariamente y le den la importancia que se merece a este tipo de reflexiones? Pues yo creo que esa es la pregunta del millón, Diana. Lo que nosotros hacemos es crear un espacio donde eso sea posible. Pero yo creo que parte de la reflexión, creo que el problema no es solamente, digamos, el valor o poco valor que se le da a temas como la ética, sino la propia identidad del profesor universitario. Es decir, qué tanto el profesor universitario siente que su tarea es de formador, que su tarea incluye la formación ética de sus estudiantes y la formación en un sentido más amplio. O sea, yo siento que muchos profesores ven su tarea como impartir unos ciertos contenidos y creen que cualquier cosa que se salga de impartir esos contenidos es dejar de hacer su tarea. Y resulta que en muchos casos su tarea estaría mejor hecha si se tomaran el tiempo de trabajar con los estudiantes algunas cosas que son importantes incluso para que tengan la disposición de aprender o la posibilidad de aprender, pero otras que tienen que ver con cuál va a ser el uso que van a hacer de esos conocimientos, al servicio de qué van a poner esos conocimientos. Pero eso supone entender que el profesor entienda que su tarea es formativa, que su tarea no es solamente informativa. Y yo creo que eso supone pues invitar a los profesores a esa reflexión y que asumamos que nuestra tarea es formativa. Si asumimos eso, creo que tenemos más disposición para abrir espacios en nuestras clases que no son solamente para impartir unos contenidos. Muy bien, profe. La última, porque ya son las 9:48 y usted se nos tiene que ir faltando 10. Esta es de Andrés Tapia y va justo a entender ese currículo más allá del aula. Nos pregunta en qué espacios distintos al aula de clase se promueve o resultaría apropiado destacar la ética al interior de la universidad. Pues son muchos, hay espacios extracurriculares informales, digamos, hay espacios de discusión de situaciones que nos afectan, a veces promovidos por los decanos o por el rector o por los propios estudiantes, en donde vale la pena sentarse a hacerse preguntas que tienen relevancia ética sobre cómo nos relacionamos, por ejemplo, con los extranjeros, o todo este tema del COVID nos plantea preguntas éticas como comunidad que se pueden trabajar por fuera del contexto de los cursos. Los estudiantes tienen espacios de participación en donde muchas veces se dan situaciones que son indeseables y también uno puede
invitar a los estudiantes a reflexionar sobre las implicaciones éticas de decisiones que ellos toman en sus propios espacios de participación, en los concursos académicos, en los concursos deportivos. Nosotros, por ejemplo, hemos promovido que los entrenadores de las selecciones deportivas asuman un tema de reflexión ética frente al ejercicio del deporte y frente a la competencia deportiva. Cuando yo digo que suscribo esta idea de que la ética debe ser el lenguaje de la universidad, es porque yo veo que es posible y necesario llevar la reflexión a todos los ámbitos de acción de la universidad. Y eso me abre infinitas posibilidades para la reflexión. Profesora Yuli, muchísimas gracias. Esperamos efectivamente que su charla nos abra infinitas posibilidades de trabajo con la comunidad universitaria alrededor de este tema. Le agradecemos muchísimo haber sacado un tiempo para acompañarnos, para estar con nosotros en el Congreso. De seguro la estaremos molestando mucho de aquí en adelante ahora que ya nos conocemos. Le doy las gracias a todos quienes formularon sus preguntas en el chat y les pido disculpas a los que no alcancé a pasar sus preguntas por cuestiones de tiempo. Vamos ahorita al break. Recuerden que tenemos en la jornada de la mañana los 3 simposios, la segunda parte del simposio de formación en lectoescritura. Tenemos el simposio de interdisciplinariedad y comenzamos con el simposio también de formación en segunda lengua. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Profesora Yuli, muchísimas gracias y nos vemos en 10 minutitos en cada una de sus salas. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por el interés. Gracias, profe.